Te agradezco mucho que platiques con nosotros y justo me decías que no estabas escribiendo mucho por la situación. ¿Qué tipo de horror? Un autor que está acostumbrado a trabajar con el horror, que es la materia prima de tu trabajo y de tus cuentos. ¿Qué tipo de horror o de terror es este en el que Pues es estamos? el horror real, justamente, ¿no? Es un miedo real, esto que estamos viviendo con el confinamiento, y ese es justamente el horror que nadie quiere, ¿no? Es el horror que todos queremos evitar, y que, bueno, pues tenemos que vivir y tenemos que enfrentar y tenemos que ver cómo nos adaptamos. El horror de la ficción, que es el que yo hago y que tengo años cultivando, pues ese es el horror, no voy a decir que bonito, pero sí el horror más cómodo, el horror que nos entretiene y que nos hace reflexionar sobre la condición humana, sobre nuestra naturaleza. Pero es un horror que, pues si tienes suficiente, cierras el libro, apagas la tele, te sales de la sala de cine, qué sé yo, ¿no? Uh -huh. Y acá no, acá por más que queremos darle vuelta a la página, no hemos podido. Entonces, eso sí tiene profundas implicaciones, no solo en los miedos, sino en secuelas, ¿no? Yo estoy convencido que por desgracia, una vez que esto pase, porque va a pasar, aunque no podamos volver exactamente al mundo de antes, tendremos que tener cuidados, etcétera. Pero digamos, una vez que haya una vacuna y más o menos retomemos, va a haber secuelas importantes en la psique de todos, en, ¿Cómo dialoga tu noción del destino con la de incertidumbre? sí, yo creo que son dos caras de la misma moneda, porque ambas pueden causar horror, ¿no? Es decir, en efecto, como bien señalas, pues en esta colección de cuentos del Libro de los Dioses hay esta noción del destino, y eso, de un destino, por supuesto, no podría ser de otro modo, porque pues, escribo terror, un destino funesto, ¿no? Entonces, el saber que tienes que no hay escape de esas cuestiones que te esperan del destino, también da terror, ¿no? El decir, bueno, pues no puedo evadir en este caso mi encuentro con estos dioses que van a marcarme de manera oscura, ¿no? Y por otro lado, la incertidumbre, como lo que estamos viviendo hoy en día, pues también, también nos enfrenta a un abismo de muchas ansiedades, ¿no? Es decir, no sabemos, ¿no? O sea, qué sigue exactamente, cuándo, esa incertidumbre genera mucha angustia, ¿no? Y por supuesto muchos miedos, ¿no? Pero también el tener un destino inamovible, pues a lo mejor puede darte cierta resignación, pero en el fondo, pues hay algo que no puedes evitar y que también te puede generar un horror profundo, ¿no? Entonces yo creo que tanto el destino ineludible como la incertidumbre dialogan de algún modo, aunque insisto, son como dos caras de la misma moneda, ambas pueden causar mucho miedo, mucha ansiedad. Creo que más ansiedad la incertidumbre, ¿no? O sea, el destino que no puedes evitar, pues te puede dar horror, pero bueno, al menos ya sabes qué es lo que te espera. Y en la incertidumbre, además de miedo, sí hay mucha ansiedad porque lo que estamos viviendo todos. No sabemos qué sigue, o sobre todo cuándo y cómo. ¿Tú crees en Dios o en los dioses? Creo en Dios y en los dioses. A lo mejor es un poco ventajoso de mi parte aprovechar todas las creencias, ¿no? Pero Uh fui -huh. educado en una religión católica muy, digamos, muy seria, me refiero a mis papás, tanto mi mamá como mi papá eran muy creyentes de la religión católica, la profesaban con mucha devoción. Mi papá incluso era ministro de la comunión, estaba autorizado por la iglesia a dar la comunión a otras personas. Y fui criado así, cosa que yo agradezco profundamente porque no podría escribir lo que escribo si no hubiera tenido esa educación. No puedes escribir sobre terror, al menos de manera convincente o intentarlo, si no creciste creyendo en que existe el cielo, el infierno, en que existen demonios, que existe el purgatorio, que al menos que es el peor lugar. En mi época existía, ahora ya lo quitaron, y por eso puedo escribir, ¿no? Crecí creyendo que existe un más allá.
Ahora de adulto pienso distinto las cosas, pero esas creencias están dentro de mí y las agradezco mucho porque es parte del escenario y del caldo de cultivo que me ha permitido escribir todo lo que escribo. Ya como adulto, también, pues obviamente una vez que uno lee y se entera de que existen muchas otras cosas y que el mundo es mucho más amplio de lo que te enseñan en tu casa, pues tengo otras creencias y de hecho me gustan más los dioses originales, los dioses antiguos, que los dioses más recientes, que además pues no dejan de ser una invención, los dioses más recientes, de los dioses más antiguos. Es un remix. O sea, Ujú. sabemos que los romanos asimilaron a los dioses griegos, ¿no? De la misma manera que el cristianismo hizo un Frankenstein de creencias de religiones más antiguas, ¿no? La Trinidad, pues es sumeria, ¿no? La idea del héroe que resucita al tercer día, pues viene de mucho atrás, es Hércules, Krishna, entre otros, ¿no? En fin, entonces el cristianismo hizo eso, una mezcla de creencias más antiguas, las juntó en una sola y creó un mito muy potente que pervive hasta nuestros días, ¿no? Sí, sobre todo la idea que más me interesa de los dioses antiguos es que siguen presente en nuestro mundo y cómo es su influjo en el mundo actual, en la escéptica actualidad urbana, ¿no? Entonces, pero sí, o sea, más que decir si creo o no, que es un territorio un poco pantanoso, les encuentro mucho más sentido a los dioses antiguos que a los dioses que vinieron después y que se los plagiaron. Como en uno de tus cuentos, puedes marcar un número telefónico. ¿A quién marcas? O sea, a un número telefónico del pasado, de tu niñez. ¿A quién le marcas? Como en el cuento, por supuesto, a mi mamá. No lo dudaría ni 5 veces que mi mamá ya murió cuando yo tenía 21 años, o sea, conviví muy poco con ella, ¿no? Y éramos muy unidos. Entonces, yo le marcaría a mi mamá, por supuesto. Además, ese cuento, digamos, aunque es una ficción, una fantasía, sí hay muchas cosas ciertas. Ese es el teléfono, que era el teléfono de mi casa, 15 11 29. Mi mamá así contestaba el teléfono, como lo digo. Yo jugaba mucho fútbol en la calle y cuando jugaba fútbol en la calle el teléfono sonaba, o sea, vivíamos 9 personas ahí, entonces todo el tiempo había llamadas. Entonces yo, ya a esa hora no había nadie, entonces yo tenía que correr y dejar el partido de fútbol para contestar el teléfono y en efecto muchas veces no era nadie, ¿no? Entonces era una cosa muy rara, así de que llamaban y nadie decía nada. Y en efecto era eso de, pues llamó el mudo, ¿no? O sea, entonces es un cuento que tiene ahí cosas que sí pertenecen en la realidad a mi infancia, pero bueno, obviamente pues ya está pasado por el tamiz de la ficción, ¿no? ¿Tú has tenido respuesta de los nuestros? No literalmente, pero las tienes en otros, de otro modo, ¿no? O sea, no literalmente que me hablen, yo creo que me desmayaría, pero o uno ve señales, ¿no? También, y uno quiere ver señales, digo, yo sí pienso y creo que mis muertos me cuidan, ¿no? Entonces, rezar es eso, ¿no? Rezar es hablar con los muertos, o sea, cuando tú hablas con tus muertos estás rezando, ¿no? Sí. Constante, no terminar de asumir la muerte e intentar revelarnos a eso, ¿no? También es condición humana, ¿eso será? No, totalmente. Yo creo que es el máximo tabú que existe, ¿no? El miedo a la muerte. Y es uno de los grandes motores de la literatura de terror, ¿no? O sea, la literatura de terror acude a todos nuestros miedos más profundos, para analizarlos, para exorcizarlos. Y bueno, pues un gran recurso de todos los autores de terror que escriben al menos de esto desde pues, el siglo XVII, cuando nació la literatura gótica, que estaba poblada de fantasmas. Y bueno, pues, ¿qué son los fantasmas sino la resistencia a morir? Es un tema muy recurrente, ¿no? O sea, quizá el gran motor, como te decía, de la literatura de terror, porque la literatura de terror es un espejo, nos pone ante nuestros miedos, nos ayuda a analizarlos, pero sin duda, pues el tabú máximo es el miedo a la muerte. Entonces, bueno, bueno, Edgar Allan Poe, que fue el gran propulsor de la literatura moderna de terror, bueno, ese era este, uno de sus grandes temas, por supuesto, ¿no? En algunos de otros cuentos un personaje dice, el Ligoti me parece que le dice al escritor, le dice, los escritores exorcizan sus traumas.
escribiendo, ¿no? ¿Tú exorcizas tus traumas? Sí, totalmente. Es algo que hago de manera continua, ¿no? O sea, por ejemplo, yo tengo mucho miedo a los insectos. Los insectos aparecen de manera obsesiva en mi literatura y consagré una novela a ellos que es La octava plaga, ¿no? Por mencionarte uno de tantos miedos, pues estoy lleno de miedo, soy una persona muy miedosa, supersticiosa, soy una persona paranoica y por supuesto que estoy exorcizando mis miedos, ¿no? La escritura misma, aunque vivo de ello y amo escribir y amo ser un escritor, también está lleno de miedos, ¿no? Da miedo, miedo a la página en blanco, miedo al éxito o al fracaso, miedo a no ser original, muchas cosas. Están ligados de algún modo el método de escritura y el señor Ligotti, ¿no? Con esta idea de que no somos tan originales los escritores como pensamos, ni tan geniales, y que hay fuerzas que nos rebasan, que son las que nos dan la inspiración y que de algún modo, no exactamente como títeres, pero ellos sí mueven los hilos y nos ponen a escribir, ¿no? Y eso pasa en el método de escritura y también pasa en el señor Ligotti, pues que es este especie de pues, demonio, demiurgo o deidad, que es el señor Ligotti, que está pues haciendo toda una serie de cosas para que este escritor reaccione y se ponga a escribir, ¿no? ¿De dónde viene la inspiración? Y en realidad nosotros solo somos un vehículo para algo que está por encima de nosotros y que nos da las ideas. Ahora, sí hay que ponerse a chambear. O sea, nos dan esas ideas y hay que trabajarlas y hay que darles un orden, pero no son nuestras, alguien más nos las da. Porque también puede ser un editor o un agente literario que te dicen, Por supuesto. Y, Bernardo, son, métele, métele. y por supuesto es una metáfora el señor Ligotti de muchas cosas, como tú bien dices, los editores, los agentes literarios, y también son presencias demoníacas, por supuesto, en algunos casos, ¿no? Entonces, bueno, sin ir más lejos, no estamos viendo ahorita este escándalo de Wiley, que pues le quitó a pretextos que había publicado durante 15 años a Louis Gluck, la premio Nobel reciente, y ahora pues pretextos tiene que destruir todos los libros, me parece la cosa más absurda del mundo. Sí son demoníacos también los editores y los agentes literarios, así que pues por más descabellada que sea mi ficción, luego en el mundo real pasan cosas ¿Ha peores. cambiado tu forma de ver el horror o de pensar el horror a partir de este confinamiento, de esta pandemia? Creo que más bien está cambiando mi percepción de la realidad, ¿no? Porque pues nunca nos habíamos enfrentado a un hecho así de manera global, conjunta. Nunca antes la historia de la humanidad había vivido en todos los rincones del mundo la misma sensación. Mi manera de ver la ficción no ha cambiado, ¿no? Porque este, creo que vamos a necesitar, o sea, a lo mejor cambiará, pero vamos a necesitar tiempo para asimilar esto que todavía nos ocurre, ¿no? Uh-huh. Eh, y, pero finalmente, digo, la literatura de terror ha reflexionado sobre esto, aunque no hubiera pasado, ¿no? El mismo Stephen King tiene esta novela que se llama The Stand, que tiene que ver con una gripe que le pega a todo el mundo y es una novela apocalíptica. Creo que en español le pusieron justamente así, Apocalipsis. Y de hecho al principio se mencionaba mucho esto, ¿no? De la similitud de la novela de Stephen King con lo que está pasando, y Stephen King mismo tuiteó esto: mi libro es una ficción, esto es verdad, cuídense, ¿no? Porque la gente luego, digo, ya estábamos hablando de que luego la gente no acata la prudencia de la mejor manera, pero digamos, la ficción ha reflexionado sobre esto. Yo creo que tiene que pasar mucho tiempo para que lo asimilemos y exista arte, creación que valga la pena respecto a lo que nos está pasando. Hay gente que ya lo está haciendo, pero me parece que es muy pronto. Yo sí lo tomaría justamente con prudencia. La realidad está reivindicando al género, pero fíjate que también un poco al inicio de la pandemia había un meme, o sea, un meme, pero una foto real de una librería, creo que en Estados Unidos, que decía algo así como las distopías, la sección de distopías ya está en costumbrismo, una cosa así ya es en la literatura real, ¿no? Pues mira, siempre va a haber gente y escritores que van a querer aprovechar, los hay desde siempre, ¿no? Como
un tanto advenedizos y que andan viendo como veletas a dónde sopla el viento y se suman a las corrientes, sea la autoficción o ahora las distopías, eso siempre va a pasar. Pero pues distopía siempre ha habido y el rey de la distopía es J.G. Ballard, que es uno de mis escritores favoritos, que se anticipó a muchísimas cosas, incluido el cambio climático, ¿no? O sea, una de sus primeras novelas de finales de los 60 es El mundo sumergido, que tiene que ver con el cambio climático, cuando ni siquiera existía ese término, no había sido acuñado, ¿no? Y muchas de las cosas que Ballard previó han estado ocurriendo, ¿no? Que eso es el poder de la distopía, ¿no? O sea, la gente que puede anticipar. Otra de las distopías más poderosas es el cuento de la criada, ¿no? De Margaret Atwood, de una vigencia escalofriante, sobre todo por lo que tiene que ver con el trato a las mujeres en el mundo, ¿no? Pero finalmente Margaret Atwood, cuando ha hablado de cómo surgió el cuento de la criada, pues ella dice que aunque estuviera imaginando un futuro cercano, estaba inspirándose en cosas que ya ocurrían, como el robo de niños en la dictadura argentina, por poner solo un ejemplo, ¿no? Entonces, pues las distopías tienen ese poder porque no es que sean magos o adivinos los escritores, sino porque pues, están leyendo el mundo actual y cómo puede ir cómo puede radicalizarse lo que ya está pasando en un futuro cercano. Ahora, yo sí veo con desconfianza los que se quieran sumar a esto, ¿no? Porque insisto, o sea, no digo que esté mal ficcionar lo que nos está pasando, pero necesitaremos mucho tiempo para poderlo procesar, entender realmente esta magnitud y luego ya, yo creo que sabes quiénes lo van a ficcionar muy bien, los niños, o sea, los que son ahorita niños, que lo están viviendo como niños, que en un futuro sean adultos, que ya escriban ficción, ellos son los que van a poder hacer de una manera muy potente y muy importante ficcionar esto que nos está pasando. Pero nosotros los adultos ahorita es demasiado inmediato. No creo que sea un tema que nos toque ficcionar. Hay que dejárselo a la generación joven. Ellos lo van a hacer muy bien. Justo circula, aunque fue escrita mucho antes de esto, pero hay una distopía de una escritora argentina que se llama Agustina Basterrica, que está circulando ahorita en México, que se llama Cadáver Exquisito. Es brutal, la recomiendo muchísimo a la gente que la lea, porque además tiene que ver con el tema de la carne y nuestro trato a los animales, que justamente es algo que ya ocurre, pero ella lo está radicalizando en un futuro cercano donde los animales adquieren un virus, los tienen que matar a todos y como se necesita el consumo de carne, los gobiernos autorizan la cría de humanos para consumo. Entonces es una distopía caníbal genial, genial. Entonces, digamos, este tipo de cosas creo que nos hacen es mucho más necesario leer un libro así ahorita que alguien que se ponga a ficcionar sobre el coronavirus, que no va a tener la perspectiva para decirnos algo que nos sirva, ¿no? Entonces hay que acudir al cuento de la criada, hay que acudir a George Orwell, hay que acudir a J.G. Ballard y a muchas otras distopías que hay, incluida esta reciente de Agustina Basterrica, porque ahí sí eh, puede haber claves para entender lo que nos está pasando.